Gracias, Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Así que gózate en su presencia. Gracias, Jesús. Te adora mi alma, Señor. Al mirar tu dulce resplandor, que al brillar todo llenas de amor, vida das, resplandece en gloria, Cristo. Tengo paz y gozo en mi interior, porque estás obrando en mi favor y me das de tu gracia eterna, Cristo. Y este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor, cantaré, cantaré de su gran amor. Tengo paz y gozo en mi interior, porque estás obrando a mi favor y me das de tu gracia eterna, Cristo, Cristo. Y este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor, cantaré, cantaré de su gran amor. Gracias, Señor. Hoy nos alegramos en tu presencia, Jesús. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo bueno está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo bueno está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Y este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor. Este es el día que hizo el Señor, su gran amor, me alegraré en su perfecto amor. Y este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor, cantaré, cantaré de su gran amor, cantaré, cantaré de su gran amor. ¿Cuántos cantan de su gran amor? El Señor es bueno, el Señor es fiel. Gracias, Jesús. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento su amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Gracias por tu misericordia, Jesús. Tú eres bueno, tu fidelidad es buena. Sé que no merecía. Sé que no merecía nada más, tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, tú eres mi alegría.
alguien con vida en este lugar que quiera celebrar al Rey? Decimos: sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, tú eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Vivimos por ti, Jesús. Señor, esta fiesta es para ti. Nuestras vidas son para ti. ¿Cuántos quieren seguirle a Él? Decimos: te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré. Vamos, iglesia, que se escuche. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, tú eres mi alegría. Por tu amor vivo te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Así es, Jesús. Y aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy, Señor, en tu casa, mi Dios, para rendir todo mi ser a ti, mi Dios. Gracias, Padre. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Sí, Señor. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia los consume
consumes, Señor. En tu presencia, el cielo y la tierra uno son. En tu presencia, renueva nuestro ser y nuestro corazón esta mañana. Todos se postran ante ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia nuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Sí, Señor, nos rendimos ante ti, ante tu fiel amor. Jesús, dígale cuánto le ama. Él está esperando su adoración. Él está aquí para escuchar cada palabra de gratitud de su corazón, para abrazarle, para restaurarle, para abrazarle con ese tierno y fiel amor. Nos rendimos ante ti. Dios les bendiga, iglesia, Casa del Rey. Qué bendición. Después de haber adorado al Señor, ahora vamos a deleitarnos en la palabra. Y bueno, también agradecidos con Dios por las lluvias que Él está enviando. Es una lluvia de bendiciones. Y bueno, también la palabra es una bendición para nosotros. Y en esta noche vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 18, ya estamos ya en las últimas horas de la vida de Jesús, de su ministerio, y vamos a ver el día de hoy arresto y juicio de Jesús. Así que hoy vamos a analizar, vamos a revisar una parte del capítulo 18 y podemos recordar que atrás quedó el aposento donde Jesús y sus discípulos habían celebrado la cena pascual, y también donde Jesús predice la traición de Judas, y donde Él les dice que también los va a dejar por un tiempo, pero también Él les habla del Espíritu Santo, de la promesa. Y vimos en el capítulo 17 que también había terminado la oración intercesora a favor de los discípulos. Eso lo vimos las semanas pasadas. Y ahora vamos a ver, Jesús se dirige al Getsemaní, y donde va a ser traicionado, donde va a ser apresado y también va a ser juzgado. Y bueno, vamos a la escritura. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Juan 18:1. Y voy a leer ahorita la versión Nueva Traducción Viviente, pero vamos a analizar la versión 60. Vamos a ver la primera parte, que es el arresto de Jesús, y vamos a Juan 18:1 en adelante. Dice la palabra del Señor: después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Versículo 4 dice: Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro con ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús Nazaret. Contestaron: yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo: yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó: ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús, y ya que yo soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras cuando dijo: no perdí ni a uno de los que me diste. Entonces Simón Pedro saca una espada y le corta la oreja derecha a Malco,
un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Amén. Vamos a orar, hermanos. Esta es la primera parte. Vamos a ver 5 porciones pequeñas de este capítulo y vamos a ir analizando verso a verso. Así que vamos a orar. Padre, en esta noche queremos darte gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos a través de este medio, Señor, en el cual podemos adorar, podemos escuchar tu palabra, podemos exaltar y podemos recibir la bendición de tu palabra. Señor, háblanos a través de ella, que tu Espíritu Santo sea ministrando cada vida, cada corazón, y que podamos ver y aprender más de la palabra, de lo que Jesús hizo en las últimas horas en esta tierra. Y también te ruego que tu Espíritu Santo me guíe, me ayude, Señor, a predicar tu palabra con fidelidad y con gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, hermanas, dice, vamos viendo que al comparar la narración de Juan con las narraciones paralelas de los libros sinópticos, debe observarse aquí, como en todas partes, que Juan usa algunos simbolismos, algunas cosas que ilustran algunos sucesos, y obviamente Juan no está yendo literalmente. Él está agarrando algunas porciones de la vida de Jesús, algunos hechos, y él obviamente omite algunos eventos registrados en los sinópticos, como por ejemplo la agonía en el Getsemaní, cuando él está orando, que le pide al Padre que si pudiera pasar esta copa, y también cuando Judas se acerca y le da un beso para mostrar que él era la persona que estaban buscando. Esas dos partes no vienen en el Evangelio de Juan, pero sí viene en los demás evangelios. Y bueno, Juan, en su relato de la traición y el arresto de Jesús, presenta ciertas características preeminentes que demuestran la majestad y demuestran la gloria de Dios, o la gloria de Jesús, que estamos viendo su valentía, vemos el poder que Jesús tiene, el amor y la obediencia suprema que él tiene hacia el Padre. Entonces, aquí en esta parte del capítulo 18 vamos a ver cómo Jesús se entrega, cómo Jesús es traicionado, cómo Jesús es juzgado injustamente, y bueno, cómo va prácticamente preparando todo para sus últimas horas, para morir en esa cruz del Calvario. Y bueno, analizando esta porción del capítulo 18, vemos en la versión 60, dice el 18:1: habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Bueno, en esta parte vemos los detalles del relato. Se nos dice que salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, y no se nos aclara de dónde salió, pero se supone que sale de la ciudad. Sí, sale de Jerusalén, y también se nos dice que cruzó el torrente de Cedrón. Este es uno de los detalles que no viene en los demás evangelios, pero Juan lo menciona. Acuérdense que Juan usa muchos simbolismos cuando él está explicando, cuando él está narrando la vida de Jesús. Y cuando hablamos del torrente de Cedrón, bueno, este era un pequeño arroyo que era el drenaje del templo. Aquí hay algo muy interesante que podemos ver. Dice que esta agua estaba rojiza por la sangre de miles de corderos que eran degollados o sacrificados en la Pascua. Y esto había sido un vívido recordatorio para Jesús de su próximo sacrificio. Y bueno, dice Barclay, un escritor, dice: del altar había un canal hasta el torrente de Cedrón, y a través de ese canal era drenada la sangre de los corderos de Pascua. Cuando Jesús cruzó el torrente de Cedrón, había estado rojo con la sangre de los corderos que habían sido sacrificados. Qué impresionante de haber sido esa agua corriendo llena de sangre. Y bueno, Jesús era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de todo el mundo, y que venía a dar su vida por rescate de la humanidad, por rescate suyo y por rescate mío. Ahora, el mismo torrente le iba a recordar también de su próximo sacrificio, pues a través de él fluía la sangre y el desecho del templo. Y bueno, esto lo dijo Spurgeon, y es muy interesante como él sabe lo que viene. Él sabe que va a entregar su vida, y está en los últimos momentos en los cuales lo tiene que hacer. Y dice esta parte que acabo de leer, que había un huerto, ¿sí? Jesús no nombra
Juan no nombra cómo se llama este huerto, pero obviamente en los otros evangelios se menciona que es el huerto de Getsemaní. Y bueno, Jesús iba regularmente ahí, Jesús iba regularmente a orar, quizás a descansar ahí a ese huerto. Y Juan no menciona tampoco nada de la agonía en el huerto, y probablemente porque lo encontraba relatado en los demás evangelios, y entonces yo creo que él no necesita o no quiere poner esto. Obviamente el Espíritu Santo no le mostró que lo pusiera. Y es interesante notar que el arresto tuvo lugar en el jardín, ¿sí? Donde Cristo, el postrer Adán, salió al encuentro al enemigo en el jardín, y allí triunfó, y tanto que en el primer Adán se encontró con su enemigo en el jardín y ahí fracasó. Entonces el postrer Adán, que es Jesús, dice que él se reveló públicamente, abiertamente él sale y él se entrega, mientras Adán se escondió. Cuando Dios lo busca, él se esconde. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Y aquí Jesús triunfa en este jardín. Él ora, él le pide a Dios que lo fortalezca, y Dios lo fortalece mandándole un ángel para que fuera a fortalecer a Jesús. Vamos al versículo 2, iglesia. Juan 18:2 dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Cristo iba a este lugar constantemente. Era un lugar aislado donde podía él abrir su corazón con el Padre en privado. Pero más importante es que aquella noche Jesús fue porque era el lugar donde sabía que Judas lo iba a buscar. Judas sabía que Jesús iba constantemente a ese lugar a orar, y entonces sabía que ahí lo podía encontrar. Y entonces, bueno, llega el momento del plan de Dios. Era el tiempo en que Jesús tenía que ofrecerte, y ahora él sabía que ya había llegado su hora, ¿sí? Varias veces vemos en la escritura que dice: mi hora no ha llegado, y en este momento ya estaba a punto de llegar su hora. Así que vamos al versículo 3, dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados, una versión dice romanos, y dice esta versión 60, y alguaciles de los principales sacerdotes, otra versión dice guardias del templo y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. La palabra compañía se usaba como un término militar con referencia a una banda que podría ser, o un grupo de soldados que podían ser 1000, podrían ser 600 o 200, dependiendo el tipo de compañía o de grupo de soldados que fuera. En este caso muchos dicen que eran aproximadamente entre 500 soldados, 600. Hay quienes dicen que eran 200. El caso es que eran demasiados soldados para ir por Jesús, pero bueno, ellos estaban previendo que hubiera una revuelta, que hubiera una lucha, que no quisieran entregar a Jesús, y por eso mandan tantos soldados, y no nomás los soldados, sino también los guardias del templo. Ahora, Jesús se sorprende cuando ve, en el sentido de que él está pensando: no es necesario que venga tanta gente por mí, ¿sí? No digo que sorprenda porque no sabía, él sabía lo que iba a pasar. Ahora, esta compañía de soldados iba armada con palos, con espadas, y obviamente los soldados romanos iban con espadas, y los guardias del templo iban con palos, ¿sí? Y entonces Jesús les señala, les dice en Mateo 26:55, en ese momento Jesús le dice a la gente: ustedes vinieron a llevarme preso con espadas y garrotes como si fuera un ladrón. Todos los días estaba yo sentado en el área del templo enseñando y no me arrestaron. Entonces Jesús dice: están siendo muy exagerados en lo que están haciendo. Ahora vamos al versículo 4. Dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Bueno, ¿qué estamos viendo aquí, iglesia? Esto es algo muy interesante. Jesús entra en el huerto sabiendo lo que ahí iba a ocurrir. Él dice sabiendo todas las cosas que le iban a ocurrir. ¿Por qué sabía todas las cosas? Porque Jesús es Dios. Jesús conocía todo lo que iba a pasar y lo que había en el corazón de la gente, aún en la mente, en su corazón. Jesús lo sabía. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Él prácticamente va a ese lugar para entregarse, ¿sí? Y va a un lugar para entregarse donde no hubiera mucha gente, para evitar que hubiera una revuelta, que hubiera un conflicto. Y entonces Él lo hace ya siendo de noche. Y bueno, Él lo que hace es simplemente se entrega. Él podía haberse escondido sabiendo que venían a buscarlo, pero aquí lo interesante es que Jesús no es una víctima. Él simplemente, Él decide entregar su vida en rescate por nosotros. Mire, Juan 10:17 dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar
nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bueno, y este es Jesús al que tú y yo alabamos, el que adoramos. Él es Dios, Él tiene todo poder, y entonces simplemente Él está entregando su vida en sujeción a la obediencia al Padre. Ahora, Jesús, como Dios encarnado, siempre estuvo en control absoluto de todos los eventos de su vida. Ese control se extendió incluso en las circunstancias que rodearon su muerte. Mire, lejos de ser un accidente su muerte, esa muerte sacrificial de Jesús fue la razón principal por la cual Él asumió forma humana desde el principio. Sí, Él sabía, Él dice que a los suyos vino, y dice que Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él se hizo hombre, ¿sí? Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo se hizo hombre, ¿sí? ¿Para qué? Para poder morir por tus pecados y mis pecados. Y esta parte prácticamente, cuando Él se entrega y cuando Él va a morir por nuestros pecados, esa es la parte cumbre de la historia redentora, cuando Él viene a entregar su vida. Y en estas últimas horas Él está a punto de ser condenado, enjuiciado y obviamente castigado, y va a morir por nuestros pecados. Y Él les pregunta: ¿a quién buscáis? ¿Sí? Tomando la iniciativa, Jesús lo que está haciendo es, por dos razones Él hace esta pregunta. Él quería que de alguna manera toda violencia posible se dirigiera a Él, ¿sí? Y no a los discípulos. Así que Él quería identificarse, por eso les pregunta, ¿sí? Y le responden: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y mire lo interesante del siguiente versículo. Dice: cuando les dijo yo soy, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Debe haber sido muy impresionante. Ya ven que la palabra de Dios tiene poder. Dice que Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Y al decir yo soy, mire, todos cayeron. Los soldados, todos los que estaban ahí cayeron. Ahora, es interesante cuando les dicen: ¿a quién buscan? Y le contestan: a Jesús Nazareno, ¿sí? Este era un nombre común por el cual Jesús era conocido. ¿Por qué? Porque no tenían apellidos. Era por el nombre de la ciudad donde estaban, o de algún oficio, o o que venían de alguna familia en especial. Entonces así eran conocidos. Y a Jesús el Nazareno, bueno, esta es una forma como despectiva en vez de decirle Jesús de Nazaret. Ahora, a los seguidores de Jesús les decían los nazarenos, ¿sí? Ahora, es algo muy interesante cuando Él les dice yo soy. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús toma el nombre de Dios para ponérselo a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él está proclamando que Él es Dios. Jesús es el gran yo soy. Y la palabra griega para yo soy es ego eimi. Si se acuerda, en el Evangelio de Juan vemos siete yo soy que Él dice: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Y así vemos que Él menciona varias veces yo soy. Y esto, iglesia, hacía enojar mucho a los religiosos, porque decían: ¿por qué se hace igual a Dios? Al decir yo soy, se está poniendo en el lugar de Dios, y eso les causaba mucho conflicto, y por eso lo querían matar también. Ahora, cuando Jesús les dice yo soy, mire lo que pasa. Dice que retroceden y entonces caen a tierra. Imagínense ese momento tan impactante, tan impresionante, donde está Jesús y nada más dice yo soy, y todos para abajo, ¿sí? Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Él está declarando su identidad divina, y esas palabras la oyen los soldados, la oyen Judas, y todos van para abajo. Fue tal la manifestación del poder de Dios que cuando ellos escuchan el yo soy, ¿sabe qué? Es simplemente una pequeña porción, un solo rayo de la divinidad o la majestad de Dios en ese momento, simplemente al decir yo soy, y todos esos hombres cayeron. Imagínense, ha de haber sido muy impresionante cuando ellos caen. Y bueno, ellos caen hacia atrás en señal de temor. Si hubieran caído hacia adelante postrados, posiblemente lo hubieran hecho porque estuvieran adorando a Dios, pero no fue así. Ahora, lo único que hizo Jesús fue solamente decir su nombre, el nombre de Dios: yo soy. Y entonces, ¿qué pasó? Todos sus enemigos cayeron indefensos. Ahora, claramente podemos ver aquí, iglesia, que la demostración sorprendente de su poder revela que ellos no capturaron a Jesús, sino que Él fue con ellos voluntariamente. ¿Por qué? Porque quería ejecutar el plan divino de redención que requería el sacrificio de Jesús. Es decir, que Él tenía que entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Ahora, el relato de Juan aquí nos habla del poder divino de Cristo.
¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo Juan en todo el Evangelio? Está mostrándonos quién es Jesús, su divinidad, su poder, sus milagros, sus señales, pero también nos habla de que Él es el que viene a rescatar nuestra vida por nuestros pecados. Y bueno, es muy impresionante lo que estamos viendo, cómo simplemente decir yo soy hace que todos caigan. Veamos, vamos a la escritura nuevamente, versículo 8, dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Bueno, que estamos viendo aquí, que Jesús dice, volvió a preguntarles, y entonces, ¿qué era lo que Jesús quería? Jesús quería que los soldados no entraran en pánico. Yo creo que después de esa demostración de poder, ¿sí? Él no quería que lastimaran a ninguno de sus discípulos. Y entonces lo que Jesús está haciendo es prácticamente llamar la atención hacia sí mismo. ¿Para qué? Para que no le hiciera nada a los discípulos, para que se cumpliera lo que dice, que de los que le dio, ninguno se perdió. Ahora Jesús dice, está abogando por sus discípulos. Dice, si me buscan a mí, entonces dejen ir a estos. ¿Por qué? Porque después de ver la manifestación, mira, Jesús podía haber terminado con todos ellos. Pero voluntariamente, ¿qué hace Jesús? Jesús se entrega, Jesús quiere proteger a los discípulos y Jesús quiere que los discípulos se vayan de ese lugar para que no les hagan ningún daño. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? El amor sacrificial de Jesús. Es muy impresionante como Él siempre está demostrando, dice, y hasta los amó hasta el final. Entonces Jesús está, por amor, está entregando su vida y está protegiendo a cada uno de sus discípulos. Y es lo que hace Jesús ahora. Él nos protege, Él nos guarda, Él está con nosotros, ¿sí? Y la palabra que Él dice, deja ir a estos. Ahora, estas palabras son palabras de autoridad. No está suplicando, por favor, déjenlos ir. No, Él dice, déjenlos ir. Es como una orden, y voluntariamente prácticamente Él está diciendo, yo me voy a entregar, pero dejen ir libres a los discípulos. Vamos al versículo 10 y dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bueno, ¿qué estamos viendo aquí, iglesia? Vemos a un Pedro que es muy atrabancado, que es muy sanguíneo, que es no es controlado, es muy impulsivo. Y bueno, esta acción de Pedro tenía más probabilidades de meterlo a él en problemas y a todos los compañeros, y entonces no habría sido algo bueno para ellos. Y entonces prácticamente lo que Jesús quiere es que simplemente todo se haga tranquilo. Pero Pedro es muy impulsivo y aquí comete algo que no debería haber hecho. Ahora, esta acción valiente, entre comillas, pero irrespetuosa de Pedro, revela continuamente el fracaso de no haber entendido que Cristo tenía que morir por nosotros. Él no había comprendido. Entonces él trata de, en sus propias fuerzas, tratar de proteger a Jesús. Obviamente no hubiera podido con todos los soldados y no se hubiera cumplido el plan, se hubieran hecho cosas diferentes, pero Dios está en control. Ahora, dice aquí que Lucas nos dice que la oreja de Malco fue inmediatamente restaurada por el Señor Jesús, ¿sí? Aquí no lo menciona Juan, pero en el Evangelio de Lucas sí dice que Jesús lo sana nuevamente después de que su oreja fue cortada. Jesús hace ese milagro. Y sabe que es impresionante, iglesia, que Jesús hace este último milagro antes de su muerte, y podría haber servido para que ellos se dieran cuenta de lo que era Jesús, que Él era Dios, que era milagroso, que era el Mesías, que era el Mesías esperado. Pero sin embargo, pasa lo que dice en el Evangelio de Juan, cuando dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y eso es algo terrible que muchas veces pasa con la gente que tiene endurecido el corazón. Pueden ver los milagros, pueden ver lo que Dios puede hacer, pero deciden cerrarse y no creer. Y eso le pasaba a toda esta gente. Estaban endurecidos y no creían en las señales que Jesús hacía. De hecho, una vez lo acusan y le dice, pues miren, por las señales ustedes se dan cuenta que vengo del Padre. Pero ni aún así lo hacían. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús. Ahora, la frase que él dice al final de esta parte que leí, dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de tomar?
Bueno, la copa de la cual habla el Señor Jesucristo es la copa del juicio divino. Es la copa de la ira de Dios. Y bueno, esa copa, esa ira, se iba a vaciar completamente en la cruz cuando Dios hizo pecado por nosotros al que no conoció pecado. Sabemos que Jesús no pecó, y entonces al que no conoció pecado, dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso viene en 2 Corintios 5:21. ¿Qué vemos aquí en toda esta parte, en esta primera parte? Bueno, vemos la valentía, vemos el poder, el amor y la obediencia suprema de Cristo, que eso nos va a llevar a nosotros hacia la salvación cuando Él entregue su vida por causa de nuestros pecados. Ahora vamos al versículo 12, donde vamos a ver cuando Jesús es llevado ante Anás. Dice Juan 18:12 al 14, dice, así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Y bueno, dice aquí que lo ataron, ¿sí? Quizás ellos consideraban que Jesús podría ser muy peligroso, ¿sí? Enviaron muchos soldados, lo atan y bueno, no nada más lo atan, lo van custodiando, lo van guardando como si fuera una gran amenaza. Obviamente Jesús no tenía ningún plan de defenderse, ni de pelear, ni de hacer nada en contra, porque sabía que hay un plan eterno, ¿sí? Ahora, sin embargo, ¿qué hace Jesús? Jesús permanece atado. Y Él está rindiendo prácticamente a la voluntad del Padre. Él sabe lo que viene, sabe que vienen momentos muy difíciles para Él, pero Él está dispuesto a dar su vida por rescate por cada uno de nosotros. Ahora, tal y como se ató a Isaac cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, bueno, dice, así como en el Antiguo Testamento los ataban a los corderos, bueno, así fue atado este cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que enmudeció, que Él cayó, dice que no abrió su boca y dice que murió por nuestros pecados. Así fue el Cordero Pascual, Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué están haciendo aquí? Lo llevan atado, lo llevan ante Anás. Y bueno, Anás en ese momento ya no era el sumo sacerdote, él era el suegro de Caifás, el cual fue puesto por Anás en el oficio. Ahora, el hecho de que Jesús fue llevado a Anás primero indica que este hombre tenía mucha influencia. De hecho, se dice que Anás era el poder detrás del trono en Jerusalén. Entonces, así era la capacidad que tenía este hombre en cuanto a autoridad. Ahora, algo muy interesante, esto es como una película. Estamos viendo, por ejemplo, esta escena donde Jesús va a ser enjuiciado, pero aunado en ese momento está Pedro entrando ahí al lugar, al patio, y están como que Juan contando eso, y luego va a pasar una escena y luego la regresa, y así está este capítulo. Vamos al versículo 15. Pedro niega a Jesús. Dice, Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. Dice el versículo 17, la mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. Bueno, vamos a revisar esta parte donde está Pedro, donde va a negar a Jesús por primera vez. Dice este pasaje que seguían a Jesús Pedro y otro discípulo. Pedro, obviamente, después de lo que había pasado en el huerto de Getsemaní, se había avergonzado, ¿sí?, por lo que había hecho con su espada, con lo que le había hecho en la oreja del siervo, del sumo sacerdote. Y entonces como que estaba esperando una segunda oportunidad de mostrar su lealtad. ¿Sí? Sigue a Jesús hasta donde lo llevan. Y entonces aquí algo interesante, no dice el nombre del discípulo anónimo que se menciona en este versículo 15. Algunos dicen que fue Nicodemo, otros dicen que fue José de Arimatea, pero la mayoría cree que el otro discípulo es el mismo Juan.
Ya ven que él dice, él habla a veces en tercera persona cuando dice el discípulo que amaba, el que se recostó en el pecho y está hablando de sí mismo. Bueno, aquí dice que era el otro discípulo. Y bueno, aquí vemos que este discípulo tenía algunas conexiones con el sacerdote y con su familia. Y bueno, Juan era lo suficiente, si fuera el caso de Juan, era lo suficientemente conocido para poder entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Sin embargo, Pedro no. Pedro se queda afuera en la puerta. Y bueno, al darse cuenta de lo ocurrido, que es lo que vemos, bueno, entonces este discípulo va y habla con la portera y le dice que deje entrar a Pedro. Había una relación, había una confianza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta mujer portera lo va a dejar entrar. Pero cuando lo ve, le dice, tú también eres uno de los discípulos de ese hombre. Y entonces Pedro contesta secamente, no lo soy. Mire qué contraste cuando Jesús dice, yo soy, y el otro dice, no lo soy. O sea, yo no soy ese discípulo. Pero bueno, Pedro tuvo la valentía, iglesia, de sacar un cuchillo, de cortarle la oreja a uno de los soldados. Pero ahora se debilita ante la pregunta de esta mujer cuando le pregunta si es discípulo de Jesús. Y nosotros podríamos ser quizás duros con Pedro porque vemos a un Pedro que es muy iracundo, que es muy atrabancado, pero aquí vemos que se llena de temor. Y bueno, Pedro, obviamente él no había planeado negar a Jesús. Pero esto, sabe que es una advertencia también para nosotros como personas, como cristianos, porque algunos de los pasos que llevaron a Pedro a negar a Jesús podría ser esto. Mire, Pedro era muy confiado. Sí, él tenía mucha confianza en sí mismo, pero una de las cosas que hizo Pedro es no haber escuchado a Jesús. Jesús le dijo un día, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos. Y bueno, Pedro no escuchó, no puso atención a lo que Jesús le había dicho. Pero también Pedro no oró muy poco en el huerto. Y también Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Estos pasos fueron los que fueron llevando a Pedro de alguna manera a perder su confianza, a perder su fe y a perder el valor para poder afrontar realmente que él era un discípulo de Cristo. Y entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que a veces cuando no escuchamos a Dios, muchas veces cuando no oramos, otras veces cuando nos vamos retirando, nos vamos alejando de Dios, eso va haciendo que nos vayamos enfriando y que podamos quizás negar con nuestras acciones o nuestras palabras que somos seguidores de Jesús. Bueno, vamos al pasaje nuevamente y vamos a ver aquí el cuarto punto, que es el sumo sacerdote ahora interroga a Jesús. Acuérdense que estamos con una cámara aquí, otra cámara acá, y estamos viendo ahora lo que está pasando con Jesús en el interrogatorio. Juan 18:19 dice, adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de los que le habían estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que he enseñado. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No les he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces dice, uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Y Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, al sumo sacerdote. Bueno, ¿qué vemos aquí? El sumo sacerdote le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Aquí vemos varias cosas, hermanos, iglesia, que no son correctas. Primero, están llevando de noche a Jesús a un interrogatorio, a juzgarlo. Eso no se debería de hacer. Segundo, Anás está está cuestionando a Jesús y tampoco debería hacerse eso. No había testigos, no había jueces, no había nada. Simplemente que querían hacer que el Señor se incriminara de una manera ilegal, contestando a lo que ellos querían escuchar. Pero obviamente Jesús es Dios y conoce todo. Y aquí lo que vemos, que en este intento ellos tratan de envolver a Jesús. Anás trata de envolverlo y bueno, quiso saber de su doctrina, lo que Jesús enseñaba. Pero obviamente Jesús se defiende con sabiduría. Y en su respuesta Jesús no menciona a los discípulos ni nada. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Le está diciendo, pregunta. O sea, yo he predicado abiertamente, y entonces pregúntale a los testigos. Si tú dices que yo he hecho algo indebido, ahí están los testigos. Pero obviamente no hay testigos, no hay nada, todo es en oculto, todo es rápido porque traen un plan. Ahora,
el juicio de Jesús ante las autoridades judías, sabe que era una farsa. Era todo, era como decimos por ahí, era un teatro que estaban haciendo, pues su destino ya había sido determinado. Ellos ya tenían un plan de lo que iban a hacer. Miren, en Juan 11, 47 y 48 dice: los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No, ellos estaban sorprendidos, ellos estaban enojados por lo que Jesús representaba para ellos. Ahora, la conclusión escalofriante, la propuesta por Caifás, dice, era que Jesús muriera. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y lo habían intentado varias veces, pero ¿sabe qué? Jesús sabía que no había llegado su hora. Pero en este momento ya estaba muy cerca, muy próxima a su hora. Y entonces uno de los comentaristas, llamado Plumer, comenta que estos juicios ilustran los dos grandes elementos del oficio mesiánico de Jesús. Una por el Sanedrín, que fue condenado por pretender ser hijo de Dios, y la otra por Pilato, por pretender ser rey de los judíos. Entonces ellos trataron, pero no tenían ningún testigo, no había evidencia. Simplemente Jesús dijo: yo he predicado abiertamente, ahí están mis enseñanzas, ahí hay testigos que las escucharon. Simplemente, a ver, pregúntenles a ellos. Y como no había nada, entonces ¿qué? Están maquinando un plan para quitarle la vida a Jesús. Obviamente no hay nada, y sabemos la historia que este era el plan, de alguna manera, de después ellos poner falsos testigos para acusarlo injustamente y llevarlo a la cruz. Obviamente todo era un plan que Dios había establecido desde un principio. Ahora, Jesús conocía muy bien la ley, ¿sí? Por lo tanto, él responde: yo públicamente he estado hablando al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Jesús era una carta abierta, todo el mundo podía ver lo que él decía. Él era transparente en cuanto a intenciones, y siempre trató de predicar, siempre predicó el evangelio, ¿sí? Ahora, el Señor Jesús no tenía otras intenciones. Él no tenía planes secretos ni motivos ocultos, sino él lo que tenía era gente que le seguía. Él había predicado abiertamente el evangelio de la salvación y el reino de Dios, y la salvación se ofrecía a todo aquel que la aceptara, a todo aquel que escuchara, que creyera y se arrepintiera, podía ser un hijo de Dios o un discípulo de Cristo. Ahora, Jesús les dice: ¿por qué me preguntas a mí? ¿Sí? Pregunta a los que me han escuchado, ¿sí? A los que les he hablado. Al decir esto, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús no estaba haciendo, prácticamente no estaba cooperando con lo que ellos querían escuchar de Jesús. Y entonces él estaba prácticamente ejerciendo su derecho legal, simplemente decir: no he hecho cosas malas. Ahora, no podía haber cargos formales contra un acusado hasta que hubiera testigos que hubieran hablado en contra de él y que hubieran sido veraces. En este caso no había testigos, simplemente estaban acusándolo, estaban cuestionándolo para ver si caía en la trampa de las palabras que Anás estaba atendiéndole. Ahora, era la responsabilidad del sumo sacerdote llamar primero a los testigos, cosa que no hicieron, y obviamente comenzando con los testigos de la defensa. Estas protecciones legales básicas por los acusados bajo la ley judía no fueron respetadas en este juicio. Jesús, por lo tanto, declaró que si su enseñanza estaba siendo cuestionada, se debería llamar a que hubiera evidencia, ¿sí?, de una manera normal, pero no había. Por lo tanto, todo era una farsa, y bueno, había un plan preestablecido de parte de todo ese grupo y de religiosos. Y aquí vemos que uno de los alguaciles que estaba allí, ofendido según por la falta de respeto a su Señor, y obviamente porque quería quedar bien con Anás, dice que le dio una bofetada al Señor Jesucristo y le dice: ¿así respondes al sumo sacerdote? Este hombre quería lucirse. Ahora, si Jesús hubiera querido, simplemente con mirarlo lo hubiera destruido, porque Él es Dios. Pero ¿sabe qué? Jesús sabe que eso es parte del proceso para llevarlo a la cruz. Obviamente él sabía que era ilegal golpear a un prisionero, especialmente a uno que no había sido acusado. Vemos también cuando Pablo estaba ante el Sanedrín, también lo golpearon ilegalmente, en ese caso por la orden de un sumo sacerdote. Pero bueno, el Señor responde al que lo golpeó: si he hablado mal, testifica que está mal, ¿sí? Y si estoy bien, ¿por qué me golpeas? ¿Ok? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está hablando lógicamente. Si está mal, bueno, en cuanto al procedimiento legal, dice: debería haberlo corregido, no golpeado. Pero si hablara correctamente, como este era el caso, bueno,
¿qué razón tenía para golpearlo? Simplemente fue un arrebato del guardia porque según él estaba faltando al respeto al sumo sacerdote. Ahora, una vez más que ese Jesús simplemente exigía un juicio justo, cosa que no iba a hacer, porque ellos tenían otra intención, no era simplemente juzgarlo, sino era una acusación directa para matarlo. Ahora, Anás, el sumo sacerdote, al darse cuenta que no había ninguna parte, no iba a ninguna parte con su interrogatorio, entonces decide llevarlo o enviarlo a Caifás y lo envía atado nuevamente, ¿sí? Y solamente Caifás, el sumo sacerdote actual, dice, podía hacer acusaciones legales o un juicio más oficial ante Pilato. Entonces, ¿qué vemos aquí? Se llevan a Jesús ahora con Caifás para que lo juzgue. Y bueno, lo llevan, yo creo que es en el mismo patio, ahí me imagino que cerca de ese lugar estaba también el lugar donde estaba Caifás. Y vamos a ver la última parte del día de hoy, que vamos a ver cuando Pedro niega a Jesús 2 veces más. Esto ya se lo había dicho Jesús a Pedro, que lo iba a negar 3 veces e iba a cantar el gallo. Dice Juan 18, 25 al 27. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de los discípulos? No lo soy, contestó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te viene al huerto de Olivos con Jesús? Y una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. Y si se fija, Juan está narrando esta historia y él conecta el versículo 25 al 24, dice, mientras tanto, o sea, mientras pasaba una cosa, acá estaba pasando otra, pero obviamente está como pasando de una escena a otra. Y bueno, en el versículo 27, Juan no cita las palabras exactas de Pedro, sino solamente registra la negación de Pedro. Pero en Marcos describe con más detalle esta negación, indicando que Pedro comenzó a maldecir y a jurar, ¿sí? Y dice que después de esto, después del canto del gallo, dice Marcos que Pedro salió llorando, ¿sí? Se acordó de lo que el Mesías, de lo que Jesús le había dicho, que después de que lo negara 3 veces iba a cantar el gallo. Ahora, muchos eruditos dicen o opinan que el canto del gallo no se refiere literalmente a un gallo, ¿sí? Sino a un sonido de una trompeta que anunciaba el fin de la tercera vigilia de la noche. Eso es lo que algunos opinan, ¿sí? Algunos dicen que sí fue un gallo de verdad y otros dicen que fue una trompeta que se le llamaba gallo. Ahora, podríamos decir que en este punto no fue la fe lo que le faltó a Pedro, sino fue su valor, su valentía para darse cuenta que no estaba siendo una persona veraz, estaba mintiendo. Y bueno, como ya sabemos, iglesia, una mentira indudablemente te lleva a otra siguiente mentira, ¿sí? Un pecado te atrapa progresivamente y entonces cada vez te va llevando a que peques más, a que eches más mentiras. Y obviamente es muy difícil revertir esa tendencia. Ya había negado a Jesús 2 veces y en esta tercera vez lo vuelve a hacer. Así que Pedro tenía que continuar con esa farsa y ocultar su verdadera relación con Jesús. Y es triste, hermanos, cómo le sucede esto a Pedro. Pero podríamos decir que Pedro estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas y en el momento equivocado. ¿Cómo había llegado a eso? Fundamentalmente porque no escuchó las advertencias de Jesús y porque creyó que era más fuerte lo que él era. ¿Cuál es la enseñanza aquí con respecto a Pedro? Mire, Pedro fue un hombre que le falló a Jesús, pero algo interesante, Jesús ya sabía que iba a fallar. Y Jesús sabe que cualquiera de nosotros puede fallar en cualquier momento. Algo que me gusta del evangelio de gracia de Dios es que muchas veces podemos fallar, pero Dios no desecha a los que fallamos. ¿Por qué? Porque ahí entra la misericordia. Cuando Pedro se arrepiente y cuando Pedro reconoce que él tenía un plan, era parte del plan de Dios, ¿sabe qué? Él se arrepiente y Dios lo vuelve a tomar en cuenta. Y yo creo que si tú, mi amigo, mi amiga, que estás en esta noche escuchando este mensaje, esta enseñanza, le has fallado a Dios una y otra vez, mira, hay misericordia, hay perdón para cada uno de nosotros. Jesús nos dice que si nosotros venimos delante de Él, que dice que echemos nuestros pecados. Si estás cargado, dice que vengas al Señor, que entregues tus cargas, que te arrepientas y le pidas perdón al Señor por lo que hayas hecho. Y dice que Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. Así que en esta noche, si tu vida no ha sido una vida donde has estado caminando en un continuo crecimiento de victoria en victoria, has estado
fracasando, has estado fallando, has estado negando a Jesús con tus acciones, con tus actitudes y tus palabras. Hoy es una noche en la cual podemos volver nuevamente al camino, fortalecernos en Dios y levantarnos, porque en Cristo hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús, y dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Así que en esta noche levántate en el nombre de Jesús, créele a Jesús, y así como Pedro fue perdonado, sabes que Dios lo usó. Dios quiere usar tu vida, pero arrepiéntete, levántate en el nombre de Jesús y cree lo que Dios puede hacer en tu vida. Vamos a orar, iglesia, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, a darle gracias por esta lluvia de bendiciones que está mandando, y esta lluvia que Dios ha puesto en esta zona para que podamos tener abundante agua. Ahora lo estábamos orando por ello, y bueno, Dios lo ha hecho. Así que ya no ore para que diga que ya se quite la lluvia, que venga la lluvia que Dios quiera mandar. Simplemente hay que cuidarnos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por este tiempo en el cual nos hemos podido reunir para escuchar tu palabra, para meditar en ella y para ver también, Señor, la grandeza de tu poder. Tú tienes planes perfectos, los cuales no fallan. Y así como tú planeaste desde la eternidad que Cristo viniera a morir por nuestros pecados, y todo se cumplió en su tiempo, hoy nosotros creemos que los tiempos tuyos son perfectos. Oro por cada persona que está oyendo este mensaje, que está viendo esta transmisión, y te ruego, Padre, que tu gracia, tu favor, tu bendición sea sobre cada persona, sobre cada familia. Quizás si hay alguien en esta noche que tiene alguna enfermedad, yo te ruego, Padre, que tú seas fortaleciendo, seas sanando, que venga como un bálsamo de sanidad a esos cuerpos enfermos y traigan sanidad. Todo cáncer, toda dolencia, todo malestar es desarraigado de cada cuerpo, y le ordenamos en esta noche que se alinee a la palabra, porque Dios es vida y su palabra es verdad, y hablamos vida a cada cuerpo por las llagas de Cristo. Cada cuerpo es sanado en el nombre de Jesús. También, Señor, si hubiera alguna persona con alguna necesidad material o de otro índole, te rogamos que tú también tomes control y seas obrando. Padre, oramos por cada familia representada en esta noche, y te rogamos que tú seas guardando de las inclemencias del clima, y también seas proveyendo lo que se necesite, principalmente paz, gozo y bendición, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Antes de irnos, hermanos, solamente recordarles: el día de mañana se cancela la reunión de mujeres. El estudio bíblico se va a cancelar. ¿Por qué cuestión? Bueno, pues obviamente por las lluvias, el clima. Hay lugares donde se pone muy feo, así que para evitar cualquier desgracia se cancela la del jueves, y también lo de óleo y de varones se va a posponer para las siguientes semanas, ¿sí? Y bueno, recordarles solamente que el domingo se pueden inscribir para la cena conferencia de matrimonios. Estamos ya inscribiendo, ya hay muchas personas inscritas, así que te invitamos a que tomes estos datos, te inscribas el domingo, o ahí están los teléfonos donde puedes enviar un mensaje y puedes inscribirte. También tendremos las escuelitas bíblicas de verano, se llama Playa Roca Rompeolas, y la verdad de Dios sólida como una roca en un mundo de arenas movedizas. ¿Qué queremos en esta enseñanza? Que nuestros niños, o los niños que vengan a esta escuelita, aprendan principios para puedan detectar la verdad, y cuando hay mentiras, que ellos puedan decidir sabiamente con los principios de la palabra y con el Espíritu Santo guiando sus vidas. Y también invitarles al congreso para jóvenes, Corazones Encendidos. Va a ser un congreso en el cual nos vamos a gozar, que Dios va a hacer cosas tremendas en cada vida, en cada corazón de los jóvenes y adolescentes. Es a partir de los 12 años hasta los 25, 28 años, para que puedan venir a este congreso de jóvenes, y yo sé que será de gran bendición. Amén. Y bueno, también ya para orar, para ser despedidos, les invitamos también a que sigan apoyando con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias, y queremos seguir sembrando para la obra de Dios. Hay cosas que hacer, hay rentas que pagar, servicios que pagar, y yo creo que como iglesia, si todos aportamos, yo sé que Dios irá multiplicando lo que cada quien siembre. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde, y cuídese de este clima, y que Dios traiga bendición a sus vidas. Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bendiciones.